7:42. Vamos a revisar información internacional a esta hora de la mañana con Tomás Aliaga. ¿Cómo estás, Tommy? Partimos inmediatamente por Rusia, ¿no? Exactamente, buenos días. Vamos a partir en esta oportunidad por Rusia. Información absolutamente reciente que se registró solamente hace un par de horas atrás. Estamos hablando de un atentado en Moscú, un atentado que terminó por dar muerte a un alto general ruso y que ya estaría siendo adjudicado por parte de las fuerzas ucranianas. Este atentado, como decíamos, da muerte específicamente al jefe de las fuerzas nucleares y químicas, el teniente general Igor Kirillov, de 54 años, y no solamente fallece él en torno a este atentado, sino que también su asistente que estaba acompañándolo en ese momento. Acá lo que se conoce es que se instaló un artefacto explosivo dentro de un bloque de departamentos residenciales, y al momento en que estas personas estaban haciendo ingreso a este bloque de departamentos es que finalmente se detona esta bomba, una bomba que había sido escondida más encima dentro de un scooter eléctrico, y es así como finalmente termina por darse muerte a este general de Rusia. ¿Se ha reivindicado ya este atentado? Sí, exactamente. Mira, Ucrania. Claro, según revela el sitio de informaciones Reuters, el servicio de seguridad ucraniana, les habría confirmado a Reuters que ellos están detrás de este ataque. ¿Y por qué en específico? Porque según Ucrania, durante la guerra que comenzó en febrero del año 2022, este general en específico es quien ha estado a cargo de instruir el uso de armamento químico en esta guerra, y es por eso que, a modo de venganza por parte de Ucrania, ellos habrían decidido perpetrar este ataque, un asesinato que, como decíamos, deja a 2 personas fallecidas, a este alto general ruso y también a su asistente, una situación que sin duda va a traer múltiples repercusiones a partir de las próximas horas. Atención con esta imagen, también tiene que ver con la información que revisábamos recién. Esto se trata de un avión no tripulado ucraniano que terminó por impactar ahí con toda su potencia en el techo de un cuartel policial. Esto es algo que ocurrió en la ciudad de Grozny, la capital de la región rusa de Chechenia. Una imagen ahí absolutamente impactante, y que más encima esta situación dejó por lo menos a 4 personas heridas. Según Kiev, este ataque, este envío de este avión no tripulado corresponde a la respuesta a un ataque también aéreo que había sido perpetrado horas antes por Moscú. Así que, como vemos, continúan acá las declaraciones cruzadas. Desde un lado dicen que están respondiendo al otro y así viceversa, y la verdad es que la guerra continúa y no parece por dónde terminar. Y esto también se relaciona con la información que veíamos recién de este general que fue asesinado aparentemente por parte de las fuerzas rusas, ucranianas, perdón. Hechos que podrían generar, Tomás, reacción o alguna respuesta de parte de Rusia, donde acá vemos hechos que han sido ya reivindicados por Ucrania en medio de este conflicto que ya se va extendiendo. Por lo tanto, vamos a ver allá si es que hay también alguna declaración inicialmente, alguna vocería con respecto a estos ataques, y ver si es que esto eventualmente va a tener alguna respuesta en términos bélicos. Exactamente, claro. Desde el Kremlin en específico no se han manifestado en torno a estos nuevos ataques, pero sí, por ejemplo, el líder de esta región rusa de Chechenia dijo que iba a responder con toda su fuerza para vengarse entonces de Ucrania por estos ataques que hemos visto acá en estas impactantes imágenes. Continuamos acá con esta situación relacionada a la guerra Rusia-Ucrania. En las últimas horas, autoridades ucranianas acaban de dar a conocer que ya se ha dado muerte por lo menos a 30 militares pertenecientes a las tropas de Corea del Norte que se desplegaron en la región para también hacerse parte de esta guerra. Esa es una cifra que, como decíamos, es entregada por parte de autoridades ucranianas, y dicen que incluso hay algunos soldados norcoreanos que estarían desaparecidos, según están explicando desde Ucrania. Todo esto ocurre específicamente en la región rusa de Kursk, este escenario que recién desde agosto de este año forma parte de una incursión por parte del ejército ucraniano. Todo esto se da obviamente en el marco de esta guerra que se desató en febrero del año 2022 y que ya está a puertas de cumplir 3 años en los próximos meses. Así que, como vemos acá, las tensiones continúan al máximo. Hay que destacar que desde el Kremlin tampoco se han manifestado en torno a esta situación. Desde Pyongyang menos han emitido algún tipo de declaraciones, y de hecho siempre ambos países, Corea del Norte y Rusia, han negado el despliegue de tropas norcoreanas en esta guerra. Es decir, no se ha reconocido por parte de ninguno de los países el involucramiento de tropas norcoreanas, pero sí Estados Unidos, por ejemplo, cifró que son por lo menos 11.000 los soldados de Corea del Norte que estarían presentes en esta guerra. Así que veremos entonces qué es lo que ocurre con estas cifras ahí de los soldados norcoreanos que ya han sido dados por muertos en la guerra.
Vámonos directamente hasta el Océano Atlántico, una situación que mantiene en alerta ahí con la tensión al máximo en este punto del Océano Atlántico en específico. Estamos viendo imágenes del iceberg más grande del mundo, definido como A23A, que actualmente está absolutamente a la deriva después de haberse soltado del vórtice que lo mantenía atrapado en el mar Antártico y ahora está viajando, como decíamos, a la deriva por el océano. Según estimaciones, este iceberg acá gigantesco podría incluso acercarse a Sudáfrica y esa situación obviamente que podría generar algún tipo de riesgo. Claro, y acá se proyecta seguramente algún recorrido que pueda ir realizando, ¿no? Sí, exactamente. Y es por eso, mira, de hecho ahí hay una especie de gráfica que daría cuenta de la trayectoria. La trayectoria, exactamente, que podría eventualmente comenzar a recorrer esta gigantesca masa de hielo, una masa de hielo que tiene una extensión de 3.672 kilómetros cuadrados, es decir, una cantidad enorme. Estamos hablando del iceberg más grande del mundo, cuya superficie, por ejemplo, equivale a 5 veces la ciudad de Nueva York, es decir, una situación absolutamente preocupante también, si se quiere, y que ha encendido, como decíamos, las alertas en la comunidad científica. Se le está obviamente monitoreando constantemente toda esta situación y, según explicaron obviamente los propios especialistas, toda esta situación lamentablemente va ligado con el cambio climático que se está registrando en el planeta, y dicen que los científicos dicen que esta no es la única consecuencia que podríamos ver a partir de los próximos años, sino que estas situaciones se irían haciendo cada vez más y más constantes, así que entonces es parte de las informaciones que, como decíamos, mantiene en alerta a los científicos por este gigantesco iceberg que hoy por hoy está a la deriva. Mucha atención con esta imagen. Esto se trata de algo que ocurrió en Tailandia con este turista bielorruso que estamos revisando acá en pantalla. Él estaba aparentemente de vacaciones con su familia cuando repentinamente el exceso de alcohol, así lo determinó la policía, este turista estaba absolutamente ebrio cuando decide enfrentarse a la policía por razones que ahora están siendo investigadas. Este hombre fue detenido y lo más preocupante de toda esta situación es que él estaba de vacaciones en Tailandia con su familia. Su familia se tuvo que devolver a Bielorrusia mientras que este hombre permanece detenido en Tailandia y va a ser enjuiciado en los próximos días. Qué delicado, porque la familia está ahí mismo por los gritos que se escuchan. Sí. Y lo otro es que en Tailandia, ya lo conocemos de cerca, la ley es severa. Severísima, sí. Y aquí lo trataban de controlar y nunca pudieron. O sea, de verdad... Mira, ¿no? Y ahí hay una amenaza directa al personal policial. Claro. Estas vacaciones van a terminar, pero de la peor manera. Exactamente. De hecho, como decíamos, la familia se tuvo que devolver. Su esposa junto a sus 2 pequeños hijos tuvieron que volverse sin su padre a Bielorrusia, su país de origen. Se constató que este hombre tiene 39 años y, claro, al momento de perpetrar esta escena tan dramática, tan llamativa, estaba bajo los efectos del alcohol y ahora se le van a enjuiciar específicamente 2 cargos que se le van a imputar en los próximos días, en las próximas horas. Uno de estos cargos es perturbar la paz, ese es el primer cargo, y también el ataque propiamente tal a los policías, así que son 2 cargos que en Tailandia son severamente castigados y este hombre puede incluso ir a la cárcel por esta situación, y si es que no va a la cárcel finalmente va a tener que pagar una multa muy elevada y son hasta 2 años de cárcel los que se está enfrentando en este momento. Y seguramente estaba con algo más que alcohol, da la impresión por el actuar además que tenía él. Mira. Claro, y de hecho como destacaba ahí Karina, se escucha en parte de el ambiente de esta situación, como hasta sus propios hijos incluso le piden que por favor se controle, que por favor se detenga, pero este hombre obviamente estaba fuera de sí exactamente, y es por eso que hace caso omiso a todos los llamados que le hace su propia familia y termina finalmente protagonizando esta situación tan insólita. De hecho vemos acá que es un grupo de por lo menos 10 personas que están tratando de controlarlo, están tratando de retenerlo, pero este hombre obviamente bajo los efectos del alcohol hace prácticamente lo que quiere, se abalanza sobre los policías, se escapa, amenaza con golpearlos, es decir, una situación ahí muy insólita la que se registró en Tailandia con este hombre ahí absolutamente ebrio, y veremos entonces qué es lo que ocurre y finalmente si se le condena a una multa o finalmente incluso puede que termine en la cárcel. Hay que conocer también qué tipo de antecedentes, qué otros antecedentes puede tener él además, porque da la impresión de que una persona, bueno, queda en evidencia en este video, pero es que es para atrás muy violenta. Claro, muy violenta. Exactamente, así que más encima lamentablemente su familia se tuvo que ir de Tailandia, están en Bielorrusia sin el padre acá de esta familia, así que una situación muy preocupante. Linda las vacaciones. Claro, la peor manera de acabar con la relajar. Claro. Eso era lo bueno. Súper relajado estaba. Sí, no, imagínate la familia. Con esto tenía que haber partido el bloque, po. Buena sugerencia. Con esto, pues claro, porque esto se superpone a Norcorea.
Mira, el señor tenía más fuerza que Kim Jong-un. Sí. No, pues claro, claro. Ahora, el señor no se relajó nada. Pues. Tal cual. Ah, cero. Mira, estoy revisando acá, hay mayor información, dicen que tenían un vuelo ya agendado de regreso para el miércoles de esta semana, pero la familia se tuvo que ir a raíz de esta situación. Quedó él solo allá. Quedó él solo ahí para enfrentar los cargos que se le van a imputar. Imagínate ahora el gasto porque van a tener que pagar un abogado. Sí, no, La representación del señor. va a arriesgar acá mínimo una multa. Claro. Y me imagino que la expulsión del país no va a poder volver ahí. Claro, a no ser que se le ahora, sentencia a 2 años de cárcel. ¿Qué habrá habrá tomado detrás? el señor? Porque Sí. cuesta creer. Ahora, los policías, como son más bajitos, se necesitaban como 4 colgando del cuello de él. Oye. Para tratar de controlarlo. Mira, sin ponerme incluso tal vez más extremo, esto hubiese ocurrido en otro país. Esto hubiese ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos. Acá el policía estadounidense desenfunda armas. Claro. Inmediatamente. Exactamente, así que insólita la situación protagonizada por este turista bielorruso que, como decíamos, terminó las vacaciones familiares de la peor manera posible.